Bobbio en su libro Izquierda-Derecha plantea que la izquierda y la derecha son simplemente los polos de una distancia en permanente movimiento articulada por la idea de igualdad. Claro, derecha e izquierda son categorías políticas modernas que nacen con la Revolución Francesa, donde a la derecha se ubicaban los monárquicos, digámoslo así, y a la izquierda se ubicaban aquellos que estaban buscando, en el caso de los girondinos, digamos, igualdad ante la ley. La noción de igualdad está en la raíz de la emergencia de lo que es la izquierda a la derecha. Entonces, Bobbio concluye que aquellas corrientes ideológicas que reivindican el igualitarismo es lo que solemos llamar izquierda. Dentro de esto hay un montón, obviamente. Por ejemplo, en el caso del género, el feminismo reivindica una igualdad de resultados, eso es la igualdad de género, entre hombres, mujeres, y en el caso también de las identidades sexuales o las orientaciones sexuales, en el caso de los homosexuales, heterosexuales, transexuales, transgéneros, travestis, etc. Acá vemos obviamente cómo la teoría de Bobbio encaja bastante bien porque todos tenemos una intuición de que ahí atrás hay izquierda y efectivamente los grupos de izquierda suelen abrazar estas teorías, ¿no? Porque en el fondo lo que las articula es un igualitarismo, en este caso relativo a la igualdad de resultados en virtud de las categorías del género. También podríamos pensar, por ejemplo, en el ecologismo. El ecologismo lo que te plantea de alguna manera es la igualdad entre la naturaleza no humana y el ser humano, ¿no? Entonces hay una cuestión de poner en el mismo nivel ético, por ejemplo, una vaca o un cerdo con un ser humano. Entonces, comer esa vaca, comer ese cerdo, para el caso de los veganos o de los vegetarianos, viene a ser, digamos, algo tan horripilante como meterle un tiro a una persona que pasa por la calle, ¿no? O sea, es algo, digamos, espantoso porque hay un nivel de dignidad que es igual en el caso de los animales que en el caso de las personas. Acá también tendemos intuitivamente a considerar el ambientalismo, el ecologismo, el veganismo como expresiones que suelen estar articuladas y hegemonizadas generalmente por las izquierdas. Y vemos que el hilo conductor parece ser también el igualitarismo. Ni hablar en un sentido económico, el socialismo, por ejemplo, como ideal, digamos, para una sociedad en términos de su organización económica, se articula por la idea de la igualdad de resultados en materia económica, ¿no? Esto de a cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad, que de alguna forma enmarca gran parte del ideal marxista, nos lleva a una igualdad de, digamos, de fines, de resultados, de estados finales, que se asemeja mucho a lo que tiene que ver con las izquierdas. En cambio, la gente de la derecha plantea otra cosa muy distinta. Plantea que las desigualdades son intrínsecas a la realidad y son insuperables, que tratar de superar lo desigual te lleva necesariamente a una tiranía de los igualadores. La persona de la derecha ha llegado a aceptar la igualdad ante la ley y de ahí trata de no dar saltos hacia adelante porque la derecha cree que por un lado no son justos y por otro lado hacen peligrar al ser humano libre, ¿no? A partir de ahí existen muchas concepciones y sistemas de ideas que pueden caer dentro de la derecha. Obviamente yo creo que ciertos libertarios caen dentro de la derecha sin lugar a dudas, cuando se animan a extender su concepción anti-igualitaria que se da en el mercado a su concepción anti-igualitaria que se da en el resto del plano social. Esto es, cuando el libertario no es economicista, termina en la derecha. Por eso vos fíjate que cuando, por ejemplo, Hayek se mete en temas sociales, en filosofía social, vos te das cuenta que se tiene que respaldar en autores de la derecha más fuerte, por ejemplo, Edmund Burke. Por ejemplo, en los Fundamentos de la Libertad cita al conservador inglés Oakeshott. Tocqueville es un personaje, digamos, un pensador bastante reivindicado por las derechas.
Lo mismo podemos hablar sobre Hans Hermann Hoppe, por ejemplo, incluso sobre el último Rothbard, ¿no? Toda esta corriente, que también se la denomina paleolibertaria, es claramente de derecha. Es claramente de derecha. Y luego también hay un liberalismo progresista, que es el que de alguna forma no quiere constructivismo económico, pero el plano cultural le tiene sin cuidado y hace oídos sordos y se tapa los ojos frente a un Estado intervencionista en los aspectos sociales y culturales, ¿no? Y este liberalismo suele llegar a un estadio más próximo hacia la izquierda. Y luego tenés un liberalismo de centro, que es el liberalismo meramente tecnocrático. El liberalismo meramente tecnocrático sí es un liberalismo, yo creo, más bien de centro. Y ahí ya el economicismo es casi absoluto. Hay digamos, es un liberalismo muy políticamente correcto. Dentro de la derecha también podés encontrar, obviamente, a los conservadores, digamos, un conservadurismo más radical, más religioso, como lo es el francés, que es un tradicionalismo, que tiene, digamos, toda una tradición de grandes pensadores como Maurras, por ejemplo, bueno, entre muchos otros, obviamente, y que podemos llegar hoy hasta pensar en Alain de Benoit, François Bousquet, y otros que integran esto que se ha llamado la nueva derecha francesa, que tiene lugar en la década del 90, 80 más o menos, y que tiene muy buenas publicaciones hasta el día de hoy. Pero también tenés un conservadurismo más liberal, si se quiere, en los ingleses, ¿no? En la tradición de Edmund Burke, que pasa por Oakeshott, que pasa también por Roger Scruton, que todavía está vivo, tiene libros sumamente interesantes. En fin, todo esto creo que es la derecha. Y luego también tenés una derecha más nacionalista, más fascista, si así lo querés, ¿no? Donde se reivindican conceptos de Estado-nación, digamos, temas vinculados con la patria, aunque fascista no es una buena etiqueta para esto, es lo que el sentido común a veces ha impuesto, ¿no? Yo diría es una derecha que reivindica las identidades nacionales. Y en esto también la derecha, esta que te digo de Francia, claramente se enmarca dentro de este espectro. O sea que yo creo que la derecha, digamos, es un significante tendencialmente vacío, ¿no? Esto es un significante, es un contenedor sin un contenido claro. Lo único claro en ese contenido es una distancia radical respecto de lo que es la izquierda, y en ese distanciarse de la izquierda, el tema del anti-igualitarismo puede tener que ver, como bien dice Bobbio, pero ese anti-igualitarismo termina desembocando en muchas tradiciones de pensamiento que pueden articularse políticamente a través de este significante tendencialmente vacío que es la derecha. Por eso a mí me gusta reivindicar la derecha como significante. ¿Por qué razón? Porque significa poco. Y aquello que significa poco puede ser llenado de contenido. Y llenar de contenido en política significa articular distintos grupos, distintos agentes, distintos actores, que no son idénticos, por eso son distintos, pero sí tienen muchas cosas en común, que cuando se ponen en primer plano y se significan a partir de un concepto, de un significante tendencialmente vacío, se puede unificar una identidad política. Y si nuestras ideas quieren ser llevadas al terreno de lo político, tienen que entender que la política es el arte de lo posible, y es el arte en este sentido de aproximar a los similares, no de unificar a los idénticos, porque los idénticos ya están unificados, y eso en todo caso es sectarismo. La política no es darse la mano con el que es idéntico a vos, sino con aquel que tenés muchas cosas en común, y poner esas cosas en común sobre la mesa, y lo que no está en común, tratar de alguna forma no dejarlo fuera, pero sí hacer que no haga más ruido de lo que se puede cohesionar a partir de lo que sí es común. Eso es el arte de unir a los similares. Y creo que la palabra derecha
puede generar este efecto político. Por eso es que yo la reivindico tanto.